un camino científico o tecnológico para lograr este objetivo. Para alejarse de eso. Hoy, en Desde la Sombra, el ritmo de cambio tecnológico aumenta mientras la tecnología se hace más pequeña e invasiva. Pero al acecho de esta visión alentadora de futuro existe una narración muchísimo más oscura. Un grupo autodenominado los transhumanistas suena con una época en que las computadoras se han vuelto tan poderosas que la humanidad decide fusionarse con ellas. Primero, aceptando el perfeccionamiento cada vez más tecnológico de sus cuerpos antes de que finalmente se fusionen con las máquinas. ¿Qué significa transhumanismo? Y aún más, ¿a dónde vamos? A un mundo en que el control de la tecnología en manos de unos pocos reemplace a la humanidad. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con James Corbett, un experto en alta tecnología. Pero primero, salgamos a la calle y preguntamos a la gente su opinión, lo que significa transhumanismo para el futuro de la humanidad. Transhumanismo, pues supongo que llevar el humanismo desde un sitio a otra parte. Ni idea. No lo sé. Transhumanismo, lo podríamos definir como franquear lo que hoy conocemos como clásica frontera de lo humano. Pongamos que hacer lo que no podíamos haber hecho, conocer fácilmente lo que antes nos costaba mucho hacer, borrar fronteras al ser humano, ir un poco más allá. Los avances tecnológicos no son el fin del mundo, sino solo una semilla para el cambio. James, ¿cómo entiendes los avances tecnológicos para el futuro de la humanidad? Creo que hay dos formas de entenderlo y que nos han vendido literalmente la idea de un avance tecnológico como una idea intrínseca. Así que se puede pensar simplemente en el desarrollo de la tecnología, desde las computadoras que ocupaban una habitación entera, las computadoras de escritorio que pueden realizar un montón de funciones, hasta computadoras que pueden caber en el bolsillo. Y ahora estamos llegando al punto de que las computadoras pueden ser portadas en las gafas o en la cara. Esto pasa en espacios virtuales como en espacios reales. Y muy pronto creo que en el punto de esta tecnología que mucha gente ve, es que esta tecnología será tan pequeña hasta el punto de estar dentro de nuestro cuerpo. Suena como fantasía de ciencia ficción hablar de chips cerebrales e implantes y cosas así, pero creo que es algo que ya se ha ideado y algo que ya ha avanzado hasta cierto punto. Hay tecnologías que interactúan con el sistema nervioso humano directamente. Así que llegando al punto de esta fantasía de ciencia ficción, no creo que la gente haya pensado mucho sobre las implicaciones que esta decisión tiene y cómo pueden poner freno a este proceso antes de que empiece literalmente a cambiar el sentido de lo que realmente es humano. Existe una brecha creciente en los conocimientos de tecnología entre los que tienen el dinero para comprar la tecnología y el resto de la gente que no se lo puede permitir. James, ¿cuál es tu opinión sobre este aspecto? Hay una gran diferencia entre esas tecnologías, así que puede imaginarse lo profundo que será ese abismo y lo importante que será cuando hablemos de tecnologías que literalmente empiezan a alterar a las personas, su mente, su cerebro, incluso su genética. Cuando empezamos a hablar de nanotecnología y de tecnología que literalmente se introduce en tu cuerpo y empieza a temporizar con su ritmo genético, estamos hablando de cosas que están tan lejos de nuestra experiencia y difíciles de entender, pero realmente
gente van a empezar a exteriorizarse a un nivel fundamental. Y es obvio que esta tecnología solo estará disponible, al menos y en primer lugar, para los más ricos de la sociedad, para la gente que pueda permitírselo. Y la gente que pueda permitírselo tiene toda esa tecnología y la gente que no puede permitírselo no la tiene. Se convierte no solo en una diferencia de riqueza, una cierta nebulosa, sino una verdadera diferencia de riqueza que hace que la gente que tiene la tecnología se convierta en los mejores seres humanos, más rápidos, más inteligentes, más capaces, proporcionándoles más ventaja y una verdadera seguridad en la sociedad. El día 3 de diciembre del año 2001, una conferencia secreta tiene lugar en Arlington, Virginia, Estados Unidos. Se llama La Edad de la Transición. Sus temas principales: integrar a la humanidad con la naturaleza para salvar al mismísimo planeta Tierra de la mismísima humanidad. Los temas presentados en la conferencia se centran en la robótica, la cibernética, la inteligencia artificial, la prolongación de la vida, el perfeccionamiento del cerebro, la interacción del cerebro a cerebro, la realidad virtual, la ingeniería genética, la teletransportación, las interfaces hombre-máquina, la ingeniería neuromórfica y el mejoramiento de la capacidad humana para la defensa. El objetivo central de la conferencia es mejorar el rendimiento humano. La convergencia tecnológica se dio como una respuesta a todos los problemas del mundo mundial. Desde el punto de vista tecnológico, bueno, pues a la vista está que esto es un lío, y esto no hay quien lo pare. Entonces lo veo más loco que hoy todavía, ¿no? Como siga así, muy avanzado, yo creo. Hombre, pues supongo que habrá avanzado más que ahora, ¿no? Sería un mundo totalmente distinto, hoy no me cabe en la cabeza. De 50 años, tecnológicamente, magia. La élite tiene grandes planes para el futuro. Planes prometeos. Lo malo es que nosotros, el pueblo, no estamos invitados a la fiesta. De acuerdo a la conferencia, en una generación los cuerpos hechos de nanorobots pueden tomar cualquier forma o lugar junto a los cuerpos holográficos. Llegado el año 2045, vamos a ver cambios drásticos en la estructura social. La prioridad principal de este desarrollo es la superación personal espiritual. Una nueva era amanece. La era de la neo-humanidad. Una mente colmena, un cerebro colectivo. Hay algo aquí que no encaja. ¿Y qué pasa con las personas? Con nuestra chispa divina de la razón que actúa en contra de lo colectivo. James, ¿tú qué opinas? Vamos a llegar al punto de que estas tecnologías sean impulsadas por tecnologías que a su vez están literalmente implantadas en el cerebro de las personas para tener acceso inmediato a Internet y comunicación instantánea con cualquier persona en el planeta. Lo que una vez más suena como una maravillosa visión utópica, pero si lo observamos empieza realmente, fundamentalmente, a alterar nuestras formas de interactuar con otros seres humanos y todo el mundo lo ha visto en su vida diaria, donde no podemos realmente interactuar con las personas en la calle ya, porque todo el mundo va hablando con sus teléfonos inteligentes o están entretenidos con sus aparatos tecnológicos. En el futuro, la interacción humana se va a convertir en algo escaso, en algo raro. El hecho de hablar cara a cara. La gente va a empezar fundamentalmente a alterar la idea de lo que es una red social e interactuar en un verdadero espacio social. Y eso es justamente una de las ramificaciones de esto. Pero, como se ve, empieza realmente a despertar nuestra idea de que lo que es un ser humano.
de lo que es un individuo, lo que es razonar por sí mismos, incluso de lo que es hacer cosas como aprender lenguas, cuando puedes descargar en tu aparato un autotraductor de la lengua en la que quieras comunicarte y no preocuparte por nada más. James, estás hablando de la definición clásica del transhumanismo. Mi pregunta es, ¿qué es transhumanismo y de dónde viene el concepto? Transhumanismo. La palabra fue acuñada en 1957 por Julian Huxley y Julian Huxley era el hermano de Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, una novela muy famosa de ciencia ficción sobre un mundo futuro donde todos están condicionados desde su nacimiento a ocupar un lugar en la sociedad y todo el mundo es básicamente arrastrado a la aquiescencia en un sistema teórico en el que la gente ni siquiera se da cuenta de que es una tiranía. Los hermanos Huxley eran miembros de una familia que había estado envuelta en un sistema científico británico durante generaciones, y su abuelo era T. H. Huxley, más conocido como el Bulldog de Darwin. Y todos estos familiares respaldan una filosofía llamada eugenesia, que incluso es una disciplina científica que fue desarrollada por Francis Galton, primo de Charles Darwin, a finales del siglo XIX. Y esta es la idea de que lo mejor que puede hacer la humanidad es favorecer a gente de buena crianza o educación para reproducirse entre ellos y que tengan como finalidad mejorar el acervo genético. Y la gente probablemente conoce esto mejor a través de la filosofía nazi propuesta por estos en la Alemania fascista. El transhumanismo es el sueño de alta tecnología de la élite a utilizar avances radicales en la tecnología para perfeccionar el cuerpo humano, la mente y, en última instancia, la experiencia humana. Los transhumanistas tienen el deseo de convertirse en lo que ellos llaman posthumano. Y posthumano es alguien cuyas prestaciones corporales y cerebrales han sido modificados hasta el punto de que ya no pueden llamarse humanos. Ellos se han transformado en un ser totalmente nuevo. De hecho, esto es exactamente como lo entendieron las poderosas fundaciones estadounidenses como la Fundación Rockefeller, la Fundación Carnegie y la Fundación Macy. La capacidad de hacer máquinas de actuar como seres humanos y la capacidad de tratar a los humanos como máquinas. La realización final del viejo objetivo fabiano de H.G. Wells de un orden mundial científico en el que todo es tan limpio como una ecuación diferencial y las cosas impredecibles como la creatividad humana, que nunca estropea las cosas. ¿Qué tan real es? Pocos son conscientes de los avances constantes de la tecnología. Por ejemplo, las interfaces neurochips, chips de computadoras para ser conectados directamente al cerebro, se están desarrollando en estos momentos. El objetivo final de un chip cerebral sería aumentar la inteligencia humana miles de veces y básicamente convirtiendo el cerebro humano en una supercomputadora. El estado emocional permanente es un concepto clave en el transhumanismo. Y esto se puede lograr a través de la recalibración de los centros de placer en el cerebro usando microchips cerebrales, que sería un método más limpio y más seguro que las drogas que alteran la mente. Este es un sueño de Huxley, de la dictadura científica sin lágrimas de nuestro siglo XXI. La sociedad ideal en el pensamiento de la élite.
la perfecta raza de esclavos, científicamente diseñados para no rebelarse nunca, y la desaparición completa del ser humano. James, si filosofía que subyace a estos avances tecnológicos está basada en eugenesia, ¿cuál es su objetivo final? El objetivo final es realmente preparar y perpetuar un limitado grupo de línea de sangre, un pequeño grupo de personas a expensas del resto de la raza humana. Y otra vez, eso suena como una idea utópica a menos que leas los escritos de esas personas y puedas volver a los escritos originales de personas como Galton y otros de su círculo e incluso dar un salto en el tiempo hacia adelante para ver a personas como Charles Galton Darwin, nieto de Charles Darwin, y relacionado con Francis Galton, primo de Darwin. Es interesante saber que hay un montón de eugenésicos que están relacionados físicamente por la línea de sangre. Ellos trajeron esta idea de que hay realmente líneas sanguíneas para ser los reguladores de la humanidad. Y para entender realmente lo que significa y por qué esta gente cree esto, hay que comprender lo que vimos en el siglo XIX y específicamente con la eugenesia. Era el principio de un nuevo sistema. Y se encontró para reemplazar a las viejas formas de legitimación política, pero hace cientos de años o miles de años, la gente literalmente adoraba a sus emperadores y faraones como a dioses en la tierra. Y eso conllevó a la idea de que, por ejemplo, los reyes y las reinas tienen el derecho a gobernar por encima de las personas, por su autoridad divina. Y finalmente esta idea empezó a devaluarse y hacia el siglo XIX, la idea de una autoridad divina para el gobierno político empezó a perder credibilidad. ¿Y qué hizo esta gente para llegar a la legitimación científica mediante la cual merecieran algunas personas, por ley, gobernar por encima de otros? Y llegaron a esta idea de la eugenesia, en la que básicamente sus genes les convertían en los mejores gobernadores para la sociedad. Y están en la posición de autoridad de poder en la que están, porque ellos deben ser los mejores gobernadores. Así que era una filosofía de autolegitimidad y por supuesto gustó a la gente del siglo XIX el hecho de que los brillantes filósofos sacaran la eugenesia, que por su propia naturaleza gobernarían por encima de otros. Yendo más lejos, el fin de la eugenesia es a largo plazo. Tener el mismo grupo, la misma línea de sangre, la misma gente, literalmente gobernando por encima de la humanidad. No solo en un sentido social, sino también en un sentido tecnológico, al convertirse en transhumanismo. Por primera vez en la historia, la élite siente que tiene la oportunidad de robar el fuego de los dioses. James, ¿tú crees que la élite se siente ya dioses? Yo creo que ellos ahora piensan que tienen razón y en el sentido de que lo tienen a su alcance. Y creo que de eso se trata. Esa es la razón por la que, por ejemplo, Aldous Huxley tituló su discurso en 1962 en la Universidad de Berkeley La Revolución Final. Porque sostuvo que como especie, como civilización, como especie humana, estamos viviendo una revolución que no se parece a ninguna otra en la historia. Porque esta es una revolución final. No será posible otra revolución una vez que haya una élite capacitada para controlar los cerebros y la maquinaria de esta subclase humana tecnológica. Y creo que esa es la forma en la que esta tecnología va a ser implementada y usada, lo que implica un nivel de control para la gente que programa, controla e implementa la tecnología a los más altos niveles. Todo no, pero muchísimo sí. Si lo quieren saber, lo van a saber. Pues probablemente, porque yo creo que muchos datos están en Internet y ahora mismo todo el mundo tiene todos sus datos en Internet. Sabe mucho. Lo que no sé es cuánto es mucho, pero es mucho. Quizá más de lo que me imagino. Y es un tipo de control divino, o lo que ellos piensan, que podría ser un control de tipo divino sobre ellos mismos y sobre todos los demás en la sociedad. Y es nuevamente la búsqueda de la inmortalidad, la búsqueda para hallar la espiritualidad o la trascendencia del propio cuerpo humano. Y están tomando un camino científico o tecnológico para lograr este objetivo. Para alejarse de esa oportunidad ahora, dejar de perseguir un futuro en el que la tecnología y la biología se combinan
dando lugar a la promesa de una singularidad. Significaría negar la esencia misma de lo que ellos son. La singularidad es una era en la que la inteligencia colectiva de la humanidad será cada vez más no biológica y billones de veces más poderosa de lo que es hoy en día. El nacer de una nueva civilización a través de medios tecnológicos que nos permitan trascender nuestras limitaciones biológicas y ampliar nuestra creatividad. La singularidad se producirá en el punto en el que la inteligencia artificial sobrepasa las capacidades del cerebro humano. Mediante el uso de la genética aplicada, la ciencia será capaz de mejorar la raza humana. Lo que muchos no saben es que este concepto no es nuevo. El transhumanismo nació de humanismo, que es otro disfraz inteligente del cientificismo, creado sobre todo para que las operaciones globales de la eugenesia puedan llevarse a cabo sin que la masa sucia, nosotros, nos demos cuenta. La mente colmena es crear una inteligencia totalmente nueva a través de la existencia simbiótica. James, ¿qué clase de especies habitarán la Tierra en el próximo siglo y medio? Esa es una muy buena pregunta. Si los transhumanos hubieran hecho su camino, no habría especie humana, sino alguna suerte de especie híbrida o simplemente una especie de computadora basada en silicona. Suena como ciencia ficción, pero el objetivo final de estas personas es poder transferir su conciencia a las computadoras, a las máquinas. Y creen que su conciencia va a vivir para siempre. El componente físico de su cuerpo no es tan importante para ellos. Son la clase de gente que no tiene problemas en modificar o adoptar cualquier tipo de modificación tecnológica. Así que, ¿por qué no deshacerse de ese frágil cuerpo humano? Cuando hay tantas actualizaciones tecnológicas, ¿qué puedes hacer con él? ¿Y por qué no moverse directamente y en forma completa hacia las máquinas? Así que el único y verdadero objetivo de las personas que piensan que se van a fusionar con las máquinas es erradicar la vida biológica para poder perpetuar su vida en el ciberespacio. Así que la discusión pasa por si habrá o no algo humano que permanezca al final de este proceso, o si simplemente serán máquinas interactuando con otras máquinas. Más que nada eso segundo que has dicho. La gente con implantes que parece un Terminator, ¿no? Hombre, yo creo que los implantes, por ejemplo, para mejorar tus capacidades físicas, o por ejemplo si eres paralítico, necesitas un... Sí, ahora mismo están funcionando y yo creo que funcionarán, pero ya más allá, como para mejorar tus capacidades intelectuales, yo creo que eso es un poco ciencia ficción todavía, ¿no? Cuanto más que lo estamos haciendo las máquinas se parezcan al hombre, más el hombre se parecerá a las máquinas. En menos de una generación, la humanidad se fusionará por completo con la tecnología mediante la subida de la conciencia individual a una realidad virtual. En 2030, los planes ya están en marcha para crear ReBrain, un proyecto herculino de ingeniería inversa del cerebro. Los científicos están convencidos de que para el año 2035, el primer intento exitoso de transferir la propia personalidad a un ser alternativo se llevará a cabo. Comienza la época de la inmortalidad cibernética. Una vez descargada la conciencia, uno podría vivir para siempre dentro de una realidad generada por una computadora sin la necesidad del cuerpo físico. En esta máquina,
el individuo podría unir su inteligencia con la inteligencia colectiva de todos los demás en una realidad digital, convirtiéndose en un ser superinteligente. Este concepto se conoce popularmente como la mente colmena, que se refiere a la inteligencia colectiva gigante que se crea cuando personas en todo el mundo unan sus cerebros junto con la tecnología. En otras palabras, la creación de una nueva inteligencia a través de la existencia simbiótica. James, una última pregunta. ¿A qué se parece el futuro del mundo en los próximos 25 años? Pienso que la próxima generación tendrá que pagar el precio de nuestra negligencia con relación a este tema en nuestra sociedad y por todas las cuestiones que hemos descartado a la hora de tener que buscar una resolución. Entonces, las decisiones en torno a lo que significa ser humano y qué tipos de actualizaciones son aceptadas y cuáles son potencialmente el fin de la especie humana. ¿Por qué es importante preservar la especie humana? ¿De qué modo puede ser preservado lo que significa el ser humano? Todas esas cuestiones que suenan filosóficas, etéreas, son problemas significativos que el hombre tendrá que enfrentar en las próximas décadas cuando ese tipo de tecnología llegue al mercado y la gente comience a tomar decisiones. No creo que sea difícil vender este tipo de tecnología a la gente, pero va a haber alguna suerte de conflicto ideológico y tal vez físico entre la gente que está convencida que se fusionará con las máquinas y la gente que piensa que esto está yendo en dirección equivocada y que la humanidad no debería encaminarse en esa dirección. Este tipo de conflicto comenzará a emerger en la próxima generación y probablemente será resuelto de una u otra manera dentro de los próximos 50 años, según la evolución del cambio tecnológico que tenemos en la actualidad y al hecho de que estaremos en ese punto de singularidad en algún momento del siglo actual, del siglo XXI. James, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel. La prolongación de la vida, la singularidad y la promesa de la edad del oro. Posthumano, una palabra que no debe tomarse a la ligera, ya que implica el fin de la raza humana. ¿Hemos de creer en tal cosa? ¿Estamos siendo guiados por el camino al infierno proverbial? ¿Quién tiene la autoridad moral para tomar una tal decisión? Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias otra vez por estar con nosotros y hasta la semana próxima.